Y bueno, por tener un poco de perspectiva, estaba poniendo unas imágenes pues en el Chrome sobre esta especie en concreto, porque claro, aquí, como estáis viendo, la cabeza se ve muy bien, muy bien, muy bien. Error 405. Muy buena. Gracias por el follow, tío. Aquí estáis viendo la cabeza se ve excepcionalmente bien. No quiero, ya habéis visto que a mí me encanta darle aumento, pero el problema es que cuando le damos mucho aumento perdemos la luz tanto que al final no vemos ni el animal, ¿vale? Entonces, bueno, lo que sí podéis ver es, por ejemplo, las características. Pero en la lupa siempre tienes que estar un poco moviendo el foco para que podáis un poco advertir las distintas partes del animal. Yo lo que hago normalmente es estar siempre pues hacia adelante y hacia atrás para hacerme una idea bien de todo. Pues porque, claro, la distancia focal a la que apunta, pues me está enfocando, por ejemplo, los omatidios, lo que son las partes del ojo, que es lo que os estaba hablando yo antes. Esta zona de aquí, a ver si podemos, esta zona de aquí, todos los somatidios, estas pequeñas unidades que forman el ojo compuesto como hemos visto antes, pero claro, me desenfoca, por ejemplo, la zona más alta de la antena, lo que es el escapo de la antena, que sin embargo aquí ya lo podéis ver bien, ¿veis? Este primer artejo y esta bolita redonda, este artejo primero, que se llama escapo, termina, se estrecha y termina aquí, en esta especie de bolita que se inserta en la cabeza, ¿lo veis? Se inserta en la cabeza como esta especie de articulación, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, y está justo situada en esta subfamilia, como decíamos, por delante del ojo, la inserción de la antena por delante del ojo. El primer artejo se conoce como escapo, llega hasta aquí, el segundo es el pedicelo, que es bastante más pequeño, y luego empiezan los distintos artejos antenales que van hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y que, como podéis ver, por ejemplo, pues tienen también una especie de sedas negras, en este caso, recubierto por todos sitios. Pero, por ejemplo, pues no tiene espinas, no tiene otra serie de estructuras que pueda aparecer en otras especies, ¿no? Como, por ejemplo, pues algunas veces aparecen pinceles, ¿no? De sedas largas negras que se observan muy bien, o tienen una coloración blanca-negra, o el artejo aparece de color blanco entero y la zona más apical aparece de coloración negra o roja, ¿vale? Es decir, aquí esta antena es bastante sencilla, por ejemplo, Esta antena es bastante sencilla. También podemos ver cómo todo el punteado que estáis viendo aquí, estos puntos, esta ornamentación que tiene en la cabeza, se continúa también con el pronoto, que sería como la parte que hay justo detrás de la cabeza. La cabeza sería todo esto, y esta zona de aquí, el cuello, que llamaríamos el cuello, y el cuello es el que se inserta en la siguiente zona o parte del animal, que es el pronoto, que sería todo esto de aquí, ¿vale? El pronoto, como veis, voy aumentando, voy dándole enfoque atrás y adelante, podréis ver pues estos, como digo, estas ornamentaciones con estos círculos, ¿vale? Y además, si os fijáis, de cada uno de estos poros o punteaduras aparecen, ¿veis? Unas sedas amarillas, parece que en el centro más o menos, ¿no? Y salen estas en algunas de las zonas. Podemos meterle aquí un poco más de zoom, ¿vale? A ver si lo viéramos. También fijaros en esta arruga, ¿no? Que tiene como este doblez que tiene el pronoto en su zona, en esta zona, ¿vale? Está como dobladito, ¿no? Hace así, como no sé cómo llamarlo ahora mismo, una canaladura aquí también. Y fijaros que en el borde, donde se inserta con el cuello, hay también un montón de pequeñas y cortas sedas doradas por aquí, que salen hacia afuera, ¿vale? Bueno, pues todas estas características, ya os digo, son muy importantes a la hora de identificar a las especies. Vamos a echar para atrás. Fijaros que al final os va a gustar mucho más verlo más hacia atrás que tan pegado, ¿vale? El pronoto es muy interesante. Bueno, a ver qué estabais por aquí. No sé si estáis diciendo alguna cosa. Disculpadme porque tengo que mirar siempre para atrás y para adelante para ver si me estáis hablando. Y bueno, seguimos hablando de las subfamilias lecturines. Dice que es una subfamilia que es exclusivamente, prácticamente exclusiva del hemisferio norte, y es más abundante en la región holártica, con débiles penetraciones neotropicales. Vale, en la región asiática esto es un poco de biogeografía y todo esto. Las divisiones de esta subfamilia en tribus no está del todo clara, como ocurre muchas veces, aunque sí es verdad que hay unas cuantas tribus aquí, como habéis visto antes en el documento que hemos visto de Verdugo, de los cerambícidos de Andalucía, el catálogo de cerambícidos de Andalucía. Y precisamente la subfamilia de los lecturinos son, como veíamos, es bastante abundante en tribus, ¿no? Tribus.
En la clave de tribus que viene aquí, hay dentro de los lecturinos, tres tribus que serían los lecturini, los ragini y los toxotini. Algunos con más o menos especies. Por ejemplo, el Ragium, como Ragium Inquisitor, que es una de las especies de los lecturinos, es bastante conocida, pero solamente en la tribu y aquí en Andalucía aparece una única especie. Toxotini también, no es que sea muy abundante. Y precisamente a la que pertenece este escarabajo es una de las que más especies hay, ¿vale? La tribu, esta tribu en concreto es, vamos a mover esto para que lo volváis a ver bien, la tribu es precisamente una de las más abundantes, ¿vale? En cuanto a diversidad de especies. Bueno, ahí podéis ver ahora ya, los que habéis venido un poco más tarde, que habéis visto el detalle de la cabeza solamente, ahora ya sí podéis ver al animal completo, ¿vale? Aquí sí lo podéis ver completo. Bueno, aquí la clave de tribus, pues hombre, vamos a ver, cuando no tienes mucha idea de lo que tienes delante, pues a ver, evidentemente es interesante mirar las claves dicotómicas, pero claro, yo ya sé que esto un Ragium no es, y de la tribu de Ragium no es, ni tampoco un Toxotini. Fijaros, si nos vamos aquí, que creo que tengo el documento para ponerlo cuando interese, tan rara. ¿Vale? Aquí tendríamos el animal y aquí tendríamos el documento que estábamos viendo, ¿no? Es lo que os decía, ¿no? Dentro de la subfamilia de los lecturinos, y a esto hay que repetirlo mucho siempre, hay como varias tribus. Estamos siguiendo el catálogo de Andalucía, pero aquí hay una especie que no está, que está fuera. Pero bueno, nos sirve como un documento por lo menos que podáis leerlo todos, ¿vale? Porque el libro no lo puedo mostrar aquí a todo el mundo. Entonces, dentro de la subfamilia lecturino, como decía, hay varias tribus. Yo estoy leyendo el libro donde vienen las características de estas tribus, las diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los lecturinos, ¿vale? En los ragini o los toxotini, que ya os digo que el que entiende un poco de esto, pues entiende que sabe identificar más o menos la especie. Sabe claramente que esto no es un Ragium Inquisitor ni tiene nada que ver con un Stenocorus y que como mínimo está hablando de un lecturini. Entonces, precisamente os decía que de estas tribus, la lecturini, como veis, mientras que estas tienen un único género y algún par de especies o una, esta tiene bastantes géneros distintos, como estáis viendo aquí. El género Anastrangalia, el género Pseudobadonia, el género Badonia, Estistolectura, Paracorimbia, y luego aparte cada uno de estos géneros pues tiene una serie de especies que hay que identificar. Entonces estas claves te permiten identificar pues tanto la tribu como, una vez dentro de la tribu, pues el género en el que estás tratando, el género que estás viendo, y también pues las especies, ¿vale? Para la taxonomía, como dice Loeflingia, o bueno, en este caso Quasar Algol, efectivamente para la taxonomía el número de caracteres que hay que tener en cuenta es muy alto, y lo peor de todo es que muchas veces las claves, por muy bien que las quieren hacer, y pues hay pasos que son muy dudosos, y de hecho lo vamos a ver ahora, porque por ejemplo aquí pasaríamos a otra subfamilia distinta. Aquí en este caso la especie que estamos viendo concretamente es la Stenurella proximans, ¿vale? Si no me equivoco yo... No, perdón, Stenurella proximans no, Stenurella melanura, ¿vale? Stenurella melanura. Ahora, por ejemplo, iremos avanzando, a ver si pudiéramos avanzar a la zona ya de la clave, ¿vale? Fijaros que aquí viene estudio taxonómico y nota autoecologías, clave de determinación de sus familias. Más arriba lo que estábamos viendo era el catálogo, realmente, ¿vale? El catálogo de especies de Andalucía de Antonio Verdugo Páez, publicado en la Sociedad Andaluza de Entomología, el monográfico número 1, por si lo queréis mirar. Lo pondré en el Discord, que por cierto el Discord no lo he abierto ni siquiera. Luego yo digo que entréis al Discord y el que no entra soy yo. Tiene tela marinera. Entonces estoy abriendo el Discord ahora mismo. Y en la zona de documentos, bueno, si le da la gana de abrirse el Discord, en la zona de documentos voy a poner las claves dicotómicas por si hay alguien que esté interesado en esto, pues que le pueda echar un vistazo y hacer una, bueno, pues eso, una revisión. Estoy aquí metido en la cafetería, como siempre, dentro del Discord, en cafetería, ¿vale? Entonces, bueno, como os digo, la clave, claro, lo bonito de esto es no solamente el hecho de pues tener aquí al animal, de que tú digas, bueno, pues yo tengo aquí este ejemplar y más o menos intuyo que esto es una melanura, etcétera, etcétera, sino pues el llegar aquí, en caso de que haya una duda, y ahí es donde está lo difícil, el llegar a la especie cuando tienes encima pues una serie de ejemplares que has capturado en un muestreo y a lo mejor pues no tienes tanta idea o hay unas diferencias importantes entre una y otra,
¿vale? Ya os digo que hoy he cogido algunas de las especies que más me cuestan, precisamente a mí también, porque ahí era donde estaba la gracia, ¿no? Si os fijáis, lo primero que hay que determinar, una vez que sabemos, por supuesto, que estamos delante de la familia de cerambícidos, porque si no, entonces la tenemos clara, habría que irse a la determinación de su familia. El que tiene también conocimiento de la familia sabe perfectamente que no estamos hablando de un espondilínido, como un Arropalus, sabe que no estamos hablando de un Prionus coreario, algo similar, no de algún priónino, tampoco. Gracias por el follow a Evan RR. Muchas gracias. Bienvenido por aquí, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, el que sabe un poco de este tema y el que controla la familia en concreto de cerambícidos sabe que este ejemplar no pertenece a ninguna de estas subfamilias, pero yo también empecé desde el principio mirando las claves dicotómicas de las subfamilias y, como os decía, pues, por ejemplo, cuando empiezas a ver todo esto te das cuenta de que no tiene ningún sentido. O sea, es decir, al final a lo que estamos es en el paso número 5, como miembro de la subfamilia Lecturinos que hemos estado viendo anteriormente. Las procoxas no las podemos ver, esta es una de las cosas que comentaba Miguel de Entomología Asturias, que está por aquí, porque las procoxas estarían situadas en posición ventral. En posición ventral. ¿Y qué es lo que ocurre? Si quitamos esto, claro, ahora mismo, bueno, aquí lo podríamos ver, lo que pasa es que yo no quiero tocarlo porque ya os podéis imaginar, como lo toque tengo que volver otra vez a situarlo, ¿vale? Evan, muchas gracias por poner ahí el comando. No quiero tocarlo porque lo tengo situado aquí. Me gustaría poner una cámara para que veáis cómo tengo puesto esto, que si lo toco se cae todo. Para que lo veáis en esta posición mucho más fácil. Entonces, bueno, lo que os quería comentar. Las coxas, por ejemplo, si lo tenemos puesto en una pegatina, perdón, en una etiqueta, que se suelen pegar, porque yo pego los ejemplares en etiquetas para pasarlo a la colección científica, ahí hace más difícil la observación de esas zonas ventrales. Vamos a seguir por aquí. Luego también comentaba, porque vuelve de nuevo a salir esto y no me gustaría dejarlo sin comentar otra vez, que la subfamilia Vesperinos no existe ya como tal, porque los Vesperinos han sido clasificados finalmente como familia Vesperinos. Familia Vesperidos, de manera que todo lo que anteriormente se clasificaba como miembros de esta subfamilia, actualmente ya no entrarían dentro de esta familia Cerambícidos y todo esto no estaría aquí, ¿vale? Eso también para que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, al final, si nos vamos a los lecturinos, pues estamos hablando de animales cerambícidos de esta subfamilia con procoxas cónicas, con una cabeza, ¿vale? Cabeza por detrás de los ojos, con mayor o menor desarrollo de la zona temporal y con un cuello marcado. Bueno, por decir algo sencillo, como son cosas fáciles y las podemos ver, lo que no vamos a meternos aquí en características que sean muy complejas. Que hace ahora estoy haciendo el papel. Otro día me meto al Discord, gracias Evan. Y pues, vale. Estoy hablando ahí Quasar. Pues eso, en las características yo voy a dejar aquí el mesa de despacho. ¿Cómo quito esto? Aquí, para que lo veáis. Bueno, pues lo que estaba comentando antes. A ver si puedo incluso echarlo un poco más para acá porque estoy viendo que molesta. Vamos a ponerlo ahí para que lo veáis vosotros bien. Y aquí la gracia es que disfrutéis vosotros también de ver esto, ¿no? A ver. Ahí sí se está quietecito. Ahí veis que bien se ve. Se ve perfectamente, ¿eh? Vamos a echar un poquito hacia adelante y hacia atrás para que veáis también los detalles de todo lo que es las maxilas, los palpos maxilares, la cabeza, los ojos, la inserción de la antena. Vamos a fijarnos solamente en estas características porque no es poco, ¿vale? Entonces, bueno, hablaba aquí en el libro de Vives, ya no en el catálogo que estábamos viendo antes, porque no puedo ver el catálogo mientras... Bueno, puedo leerlo yo, pero prefiero casi el libro este antes que el catálogo. Hablaba de que esta subfamilia, o en concreto esta tribu, ya tenía el pronoto con los lados provistos de espinas agudas. No, perdón, el pronoto con lados arqueados, los lados del pronoto arqueados, sinuosos, tal igual le estamos viendo aquí, o angulosos, formando un ángulo, está bastante claro, ¿verdad? Pero jamás espinosos ni con tubérculos. Como ocurriría, por ejemplo, con el caso de Ragium Inquisitor, que no lo vamos a ver ahora, pero ahí, en el caso de Ragium, que pertenece a una tribu distinta, tiene aquí como una especie de espina grande, bastante ancha,
saliente. Estoy hablando, pero no estoy enseñando nada porque no estoy señalando. Aquí en el pronoto, como veis, anguloso, como estamos diciendo, en este caso, no tienen ni espinas delgadas, ni finas, ni pinchos, ni ninguna estructura similar de esta manera, ni tampoco como extensiones que salgan hacia afuera, muy visibles y que se conocen con el nombre de tubérculos, ¿vale? En este caso, como os digo, la tribu, ya dentro de la subfamilia de los lecturinos, la tribu de los lecturini en concreto, serían aquellos que tienen pronoto de lados arqueados, sinuosos, angulosos, pero jamás con espinas ni tubérculos. Y eso nos llevaría directamente a la página en el libro, por ejemplo, que estoy siguiendo, a la página 238. Página 238. En la página 238 ya te vienen las características de la tribu de los lecturini, ¿vale? Creo que alguien ha dado aquí un suscriptor, M. Torres. Muchísimas gracias por la suscripción, M. Torres. Acaba de suscribirse con Twitch Prime. Muy bien, tío, pues me alegro de veros por aquí también y que echemos un buen rato. Estoy aquí haciendo más gestos raros que nada porque tengo la luz delante. Es que no puedo moverme. Tengo toda la mesa delante. Está todo lleno de cosas. A ver si puedo mover la cámara para que lo veáis todo de loco. Bueno, de la tribu Lecturini, como estáis viendo el ejemplar, vamos a ponerlo un poco más enterito, a ver si de esta manera, así lo podéis ver un poco. Lo voy a subir un poco para arriba porque como si escribía en el chat, para que podáis verlo un poquito más entero y para que cuando hablemos de él, pues lo estéis viendo completo. En esta tribu, el aspecto general de la tribu es de, bueno, un animal esbelto, con los élitros más o menos cuneiformes. El tema también no solamente de los rasgos taxonómicos, sino también el palabreo, como yo le digo, y todo el tema de la taxonomía requiere de mucho palabreo, de mucho aprender a describir ciertas estructuras del animal. Evidentemente, los élitros son estas dos alas, este par de alas coriáceas, duras, endurecidas, ¿vale? Que sirven precisamente para proteger al par de alas membranosas que están debajo de ellas y que no las podéis ver aquí, pero que el animal saca cuando va a volar, porque es un animal volador, este coleóptero es capaz de volar. Los élitros se abrirían, se separarían hacia uno y otro lado, el animal desplegaría el par de alas membranosas, ese segundo par de alas, que está, como digo, protegido, y echaría a volar. Pues estos élitros, el aspecto, la forma que tienen estos élitros, voy a intentar... Voy a irme un poco más hacia atrás para que veáis ahora la parte de atrás de los élitros, que ahora lo veréis bien. Los élitros en muchas especies son, bueno, en cada una de las especies son pues de una manera o de otra, no son todos iguales. En algunos casos, digamos, son paralelos o lo que se llaman también subparalelos, cuando son prácticamente, digamos que en la parte final tienen más o menos la misma anchura que en la parte anterior, por decirlo de alguna forma. No se va estrechando como aquí, como va ocurriendo, aunque esta vista no es precisamente la mejor para verlo. Podemos ahora después colocar al animal en una postura dorsal, para que lo veáis de manera dorsal y os daréis cuenta de lo que os digo. Pero yo creo que podéis advertir aquí, más o menos, cuando digo que los élitros son cuneiformes, que tienen aspecto de cuña, por llamarlo de alguna manera, de lo que estamos hablando es de que prácticamente estos élitros empiezan aquí anchitos, digamos, ¿no? Y como veis va haciendo una curvita, y al final lo que va haciendo es que se va estrechando y termina no en una punta, no de forma puntiaguda totalmente, ¿no? Porque si aquí veis, este élitro sigue por aquí, ¿veis? Y hace aquí como una curva. Y aquí otra curvita, termina en un ángulo agudo, pero no muy agudo, ¿vale? Esta zona que separa también el élitro este, ¿vale? El izquierdo del derecho, esta zona, esta línea media se llama también sutura, ¿vale? Sutura elitral. En el caso, por ejemplo, de la Stenurella melanura, es muy importante el tema del color negro que aparece aquí, precisamente en la zona terminal de los élitros, en la zona terminal, y también en la zona de la sutura. Esta coloración negra en Stenurella melanura es muy característica, ¿vale? En algunos casos, la coloración esta negra que estáis viendo aquí puede ser más o menos fuerte en función de los ejemplares. Hay también una variabilidad importante entre distintos ejemplares, ¿vale? ¿Qué más podemos hablar
por ejemplo, de esto, mientras hablamos, al final estamos hablando mucho de una especie en concreto, cuando lo que estamos también es haciendo una introducción. A ver si podemos quitar zoom. No, ya no puedo quitar más zoom. Estamos haciendo una introducción a la subfamilia y a la tribu y todo, pero bueno, ya vamos hablando de la especie, que no pasa tampoco nada, podemos hablar lo que queramos. ¿Vale? Vamos a ponerlo así en una zona de foco en condiciones. ¿Qué más cosillas tenemos por aquí? Estamos hablando del aspecto general de la tribu, la cabeza prominente, con un cuello muy pronunciado. El cuello es visible, como decía, en la parte posterior de la cabeza, justo aquí. Se pone toda esta zona un poco más cóncava hacia abajo, y aparece este trocito justo de aquí, de detrás de la cabeza, que es el que se inserta en el pronoto, como hemos visto anteriormente. Los ojos son grandes, ¿vale? Los tenéis aquí, generalmente escotados. Escotado creo que se refiere básicamente al hecho de que la inserción de la antena llega a dividirlos en una pequeña zona y al final como que los divide, digamos, en un pequeño trozo, o le hace como es que no sé ni cómo explicarlo, hace un hueco dentro del ojo, ¿vale? Se mete dentro. Hay algunas imágenes que tengo por ahí en donde podéis ver perfectamente cómo ocurre esto, ¿no? Lo he mencionado ya bastantes veces, cómo la antena puede insertarse en el ojo y puede hacer que el ojo aparezca prácticamente bilobulado, porque indica casi a dividirlo en dos partes, ¿eh? El hecho de que la antena, en vez de estar insertada delante de los ojos, esté justo en esta zona del ojo, ¿vale? Y llega a partirlo en dos. Los temporales son estas zonas de aquí, son salientes, ¿vale? Como se observa. Las antenas son largas y finas, son antenas bastante sencillas, como decía también antes. No, en esta tribu no hay antenas que tengan una decoración especial, no tienen una ornamentación ni con espinas, ni aparecen aquí, ¿qué os digo? Pues estas largas sedas que os decía antes, que formaban los pinceles que se suelen llamar, y que hay algunas especies, por ejemplo en Agapantia, en el género Agapantia, de otra tribu que no tiene nada que ver con esta, ¿vale? Voy a ir mirando por si me estáis escribiendo porque no veo nada. M. Torres acaba de suscribirse con Twitch Prime. Esto ya lo hemos visto. Vale, bueno, si me decía alguna cosilla y tardo un poco, es por eso, ¿vale? Es porque estoy en la otra pantalla y para poder señalar con el cursor no puedo estar mirando lo que se está escribiendo. Aquí, sin embargo, si os fijáis también, lo que pasa es que no quiero aumentar mucho por el hecho de no tocar más. Aquí veis unas pequeñas espinas en el artejo antenal, en este artejo antenal, justo en su zona más apical. Pues aparece este pinchito y este pinchito. Estos son como unas pequeñas espinas, que bueno, no es tampoco una característica muy excepcional del animal en concreto, pero bueno, en algunas otras ocasiones estas espinas pueden ser más grandes según las especies, ¿no? El pronoto. Vamos, las antenas son largas y finas, los machos, bueno, dice también incluso que los machos, las antenas suelen ser aserradas, por lo general alcanzan justo el tercio apical de los élitros. Eso lo hemos visto antes, cuando estábamos mencionando... Cuando he puesto una imagen en el Google Chrome donde hemos puesto la especie y hemos visto una imagen donde se veía macho y hembra y podíamos ver el dimorfismo sexual que había entre los dos. Repetimos un poco, ¿no? Pues los machos, no en todos los cerambicios ni muchísimo menos, pero en algunas especies, los machos suelen tener las antenas más largas que las hembras y es una característica de dimorfismo sexual bastante evidente en algunas especies. En el caso de esta Stenurella melanura, lo que ocurre es que en los machos efectivamente esas antenas llegan hasta el extremo apical, la zona ya terminal de los élitros estos que estáis viendo aquí. En el caso de que estiráramos estas antenas, llegarían prácticamente a la zona más terminal, mientras que en el caso de las hembras eso no ocurre. Las hembras no son tan largas. Muy bien, el pronoto tiene forma de cono truncado. Bueno, en esta postura realmente la voy a seguir manteniendo durante un tiempo, pero la vamos a cambiar ya para que la veamos de otra forma, para que veáis este cono truncado, con los lados arqueados. El arqueo de los lados sí se observa perfectamente y dándole un contorno, pues básicamente acampanado. Vamos a quitar esto, como os digo, y lo que voy a hacer es que lo voy a colocar ahora de esta manera, que es viéndolo desde arriba. Vamos a dejar esta. Lo voy a poner un poco más para arriba para que se vea bien y ya lo dejamos quietecito porque no paramos de movernos. A ver si pudiéramos poner documento, porque sería importante que pasáramos para que vierais, a ver, aquí, y vierais, por ejemplo, que ya una vez que sabemos cuál es, no sé si ha sonado algo aquí, sí, los profes de ciencias te están siguiendo. Ah, pues mira, me alegro muchísimo porque yo sigo a vosotros también.
Los profes de ciencia, si no me equivoco, yo sigo a vosotros también desde hace tiempo. Bueno, pues estaba viendo aquí. Una vez que sabemos, como decimos, que es Lecturini y todo esto, ya pues pasaríamos completamente de todo lo que es la zona de la subfamilia de los prioninos, Spondylinidae, Safani, esto vamos buscando al final lo que nos interesa a nosotros, ¿vale? Pero vamos, ya os digo, es bastante complejo. Es que ya os digo que esta es la parte más complicada. Es uno de los grupos más difíciles o más complicados en cuanto a número de géneros dentro de la subfamilia y todo, y la tribu incluso. Al final, por resumir un poco, cuando llega aquí al género Stenurella, dice que, por ejemplo, pues tiene el pronoto tiene una convexidad, es un pronoto convexo, bastante plano en la zona final, que se origina desde el mismo reborde del collar. Los lados del protórax, por ejemplo, están regularmente arqueados, sin gibosidad. La gibosidad es lo que os decía, es como una extensión también, como una especie de, como un bulto, ¿no? Giboso. Las antenas jamás están dentadas, por ejemplo, también en el ángulo apical no aparecen dentadas ni aparecen con nada de ese estilo. Género Stenurella te llevaría a la página 291. He intentado hacerlo, perdón, otra vez le he dado el micro. He intentado hacerlo, pero es imposible, es muy difícil. Son 5 páginas lo que tengo aquí delante para hablar de esto, para llegar al género. Entonces nos quedamos con que el género Stenurella es un amplio género de distribución paleártica, que es lo que está viniendo aquí en el documento, con alrededor de una docena de especies en el área de Europa Occidental. 6 se encuentran en la península ibérica y de ellas 5 viven en Andalucía. 5 viven en Andalucía. Bueno, dentro del género Stenurella, vamos a ver, claro, o veis el documento o veis el animal. Que vaya problema. Voy a quitar el documento y veis al animal, porque si no. Aquí nos va preguntando y nos va diciendo, venga, vamos, os voy yo guiando un poco, ¿vale? Nos va diciendo, élitros... voy a ponerlo un poco más para acá. Ahí está, para que lo veáis todavía mejor. Ahí está. Mirad, a mí me va preguntando lo siguiente. Élitros amarillentos con manchas negras, formando bandas transversas. Las patas rojas, al menos los fémures. Bueno, evidentemente, como estáis viendo, ni los élitros son amarillentos, ni tienen manchas negras, ni amarillentos, ni tienen bandas transversas, ni las patas son rojas, ni siquiera los fémures, ¿vale? Con lo que ahí, por ejemplo, pues lo tenemos bien claro que eso no es así. ¿Qué tendríamos en un siguiente paso? Pues que los élitros de diversas coloraciones, pero sin el dibujo de bandas negras transversas, nos llevaría al paso número 2. Y ahora lo vamos a ver con la... Os voy a poner la clave para que lo veáis después, una vez que veáis los pasos. Pero tengo que daros con la imagen del animal. Los élitros son rojizos o amarillentos con manchas oscuras, pero nunca son negros en su totalidad. La puntuación pronotal es fuerte, es decir, la punteadura que estáis viendo en el pronoto dice que es fuerte. El caso contrario, en vez de élitros rojizos o amarillentos con manchas oscuras, pero nunca negros, sería élitros enteramente negros con puntuación del pronoto fina y espaciada. Si tuviera los élitros enteramente negros, la clave te lleva directamente a Stenurella nigra. Nigra, que está clarísimo. Fijaros, voy a poner la clave. Ahí lo podéis ver. Ahora, acordaros del animal. Élitros amarillentos con manchas negras, formando bandas transversas con patas rojas. No, esta sería la Stenurella boucheri. Élitros de diversas coloraciones, efectivamente, pero sin el dibujo de bandas negras correcto. Y este punto nos llevaría al 2. Del 2 tendríamos o bien élitros enteramente negros, con lo que no es la especie, lo hemos visto claramente, con puntuación del pronoto muy fina y espaciada. Además hemos estado viendo la puntuación del pronoto, si os fijáis, y en esto es una cosa que sí es verdad que hay que averiguar un poco con la experiencia, porque ¿a qué llamamos puntuación pronotal fina o muy fina? Claro, hay que ver unos cuantos ejemplares con punteaduras finas y gruesas para poder distinguir a qué se refiere la clave cuando dice fino. La primera vez que tú observas esto, o la primera vez que vi esto y leí fino, pues no sabía realmente si esta especie era de esa manera o no. En este caso, lo que estamos viendo aquí, a ver si voy rápido y no os lío mucho, si aumentamos, por ejemplo, un poquito más para que veáis las punteaduras, ¿vale? Vamos a meterle zoom para que veáis las punteaduras, estas que estáis viendo aquí. Estas punteaduras no son finas, ¿vale? Estas punteaduras no son finas o muy finas. No es a lo que se está refiriendo la clave. ¿Cómo sé eso? Pues muy fácil, por lo que he dicho anteriormente.
Porque si yo cojo y me voy a mi colección científica que estoy montando y yo miro el único ejemplar que tengo, por ejemplo, por cierto, de Stenolela nigra, ahí vamos a ver lo que son esas punteaduras finas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que te hace falta un poco una comparación, ¿vale? Necesitas compararlo para darte cuenta de realmente a qué se refiere. Y ahí es donde está un poco la dificultad de esto, ¿vale? Ahí es donde está la complejidad y la dificultad de esto, que muchas veces todo esto es un poco subjetivo o como mínimo requiere de la comparación. Seguimos un poco con lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces hemos dicho, no estamos hablando de élitros enteramente negros y sí de élitros, bueno, rojizos o amarillentos, tienen manchas oscuras, pero nunca negros en su totalidad, el élitro, correcto. La puntuación del pronoto es fuerte, ¿eh? A esto que estamos viendo es a lo que podéis llamar puntuación fuerte. Nos iremos al punto 3. Puntuación del pronoto fina y espaciada. Las antenas en los machos no llegan al ápice elitral. Aquí lo hemos visto antes, las diferencias que habían entre machos y hembras. Hemos estado hablando un poco de esto, del dimorfismo sexual entre machos y hembras en el caso del género, por ejemplo, Stenolela, y en este caso de esta especie en concreto, que ahora veremos. Y estábamos viendo que decíamos que si nosotros estiráramos pues esas antenas, por ejemplo, si estiráramos esas antenas hasta del todo, porque aquí en este caso están un poco dobladas, evidentemente. Este ejemplar no está montado ni nada, está tal cual y esto está seco como de hace muchísimo tiempo. Entonces este ejemplar creo que es una hembra, ¿eh? Este ejemplar creo que no lo tengo muy seguro. Yo soy muy malo para la identificación de los sexos de esta especie, soy malísimo. No sé si estirándolos, es que no sé si estirando esas antenas y poniendo las rectas, parece que sí, ¿eh? Parece que sí llegarían al ápice de los élitros. Quizás sea un macho entonces, ¿vale? Pero yo soy muy malo con esto, ¿eh? Soy muy malo. Tengo que cogerlo y verlo muy bien, situar las antenas perfectamente paralelas a los élitros hasta ver yo que lleguen o no lleguen, porque no me lo imagino. Aquí tenéis la parte terminal de la antena, que está aquí, y tenéis que imaginaros esta antena, tenéis que imaginaros la recta, y llegando al ápice del élitro que está aquí, ¿vale? Al ápice del élitro que está justo en esta zona. Recordad que los machos, como decíamos anteriormente, llegan hasta el ápice y las hembras se suelen quedar más por aquí, ¿vale? Se quedan bastante por aquí. Hay también diferencia a nivel del cuerpo, cuidado, que no es solamente eso. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí, como lo tengo por aquí, en esta imagen, había una foto donde venían las diferencias entre el macho y la hembra. Aquí lo tenéis. Aquí es lo que os digo, ¿no? En esta imagen se ve muy fácil, porque efectivamente, si estiras estas, bueno, es que fijaros ya por dónde llega, y está totalmente doblado. Entonces, claro, al estirarlas completamente, pues este sí llegaría al ápice elitral o incluso es capaz hasta de sobrepasarlo. Mientras que en el caso de la hembra, aunque estén aquí curvadas, está claro que no va a llegar al ápice. Aparte también la hembra, pues estáis viendo, tiene un tamaño mucho más ancho, el macho es más esbelto, incluso en el pronoto aquí se nota mucho la diferencia entre uno y otro, ¿vale? Aquí está también una melanura, fijaros cómo se observa también la diferencia a nivel del pronoto, a nivel de las antenas. El ápice truncado que lo veíamos anteriormente, aquí se ve muy bien, claro, en una imagen como esta. No sé si entrando se va a ver mejor o al final va a ser peor. A ver, a tamaño, bueno, tampoco, a ver si puedo meter la mano aquí para aumentar esto. Pero mira, aquí tenéis la diferencia. O sea que ahora se ha quedado que no avanza, no se puede aumentar más, ¿vale? Aquí tenéis la diferencia básicamente entre el macho que estáis viendo aquí y la hembra que estáis viendo aquí. En este macho, por ejemplo, al estirar las antenas, imagino que también parece que sí que se observa que llega hasta aquí, ¿vale? Pues este dimorfismo sexual que estáis viendo aquí no solamente se ve en esta especie, se ve también en otras lo hemos visto también ya, lo hemos hablado, se ve también en otras de los ceramídeos. Algunas de las características que hemos visto, como lo del ápice del élitro truncado y otro follón, que aquí lo estamos viendo muy mal, en la otra imagen, por ejemplo, lo hemos visto muy muy bien, y eso es importante, Es importante el poder tener imágenes para comparar cuando existe la duda.
a lo que íbamos un poco, la puntuación pronotal no es fina. Las antenas en los machos dice que no llegan al ápice litral cuando estamos viendo que seguramente si estiráramos esto y fuera el macho, yo pienso que sería así, o sea, que llegaría a ese ápice litral, con lo que no. En este caso, yo ya lo descartaría simplemente por lo del tema de la puntuación pronotal. Nos iríamos aquí a una puntuación pronotal fuerte y apretada, ¿vale? Antenas en los machos sobrepasan ligeramente el ápice elitral y nos iríamos al punto 4. En el punto 4 tenemos ya el problemita de la diferenciación a veces de la complejidad un poco a la hora de identificar una especie a otra especie. Yo tengo aquí también Stenurella approximans, que la voy a poner ahora después, y tengo también en teoría una melanura aquí, ¿vale? La coloración de los élitros, por ejemplo, es rojiza oscura. Muy raramente tiene manchas negras discales y una puntuación del pronoto fuerte y densa en el caso de la especie approximans. En el caso de approximans. Mientras que en el caso de la melanura de aquí, la que tenemos dentro de la imagen en la lupa, que ahora pondremos otra vez, es una coloración elitral pardo amarillenta en los machos, rojiza en las hembras. Los colores también, ya os podréis imaginar la variabilidad, con manchas oscuras apicales y yuxtasuturales, es decir, manchas oscuras en la zona apical de los élitros, que hemos repetido muchas veces ya, y en la zona de la sutura de los élitros, la sutura elitral. La puntuación del pronoto es fuerte, aunque es poco densa. Sí es verdad que yo he visto ejemplares que tienen una puntuación mucho más densa que esta, ¿vale? Y sé a lo que se refiere un poco. Sé un poquito a lo que se refiere, pues porque la puntuación del pronoto, que es verdad que sí es existente, y es verdad que no es fina, que son punteaduras bastante grandes, no llega a ser tan densa como ocurre en otras ocasiones, que llega a ser casi en alguna especie que se llama escabrosa, ¿vale? De un aspecto escabroso, que es cuando ya prácticamente estas punteaduras están unas pegadas a las otras y dejan entrever pues ya un pronoto o unos élitros que prácticamente aparece también, que es lo que se conoce como ruguloso, ruguloso, escabroso. Son algunas de las palabras que se suelen utilizar para definir esto. Pero bueno, quedaros con que estas punteaduras con este tamaño que estáis viendo aquí no son finas para nada, ni tampoco estas punteaduras que estáis viendo aquí en los élitros son lo que podríamos considerar como de una gran densidad, ¿no? Que haya una gran densidad de punteaduras aquí en los élitros. Tampoco es el caso, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Y ahora vamos a cambiar de especie un poco, ¿vale? Vamos a cambiar de especie, que estamos llevamos viéndola ya mucho rato, y lo que vamos a hacer, vamos a quitarle zoom, es que vamos a pasar a otra especie distinta que, si os fijáis, vais a ver la diferencia, ¿eh? La tengo muy junta una de la otra. Aquí lo tenéis. Yo vengo a pasar imágenes. Menos mal que está Quasar ahí contándome un poco. Bueno, os contaba un poco de las diferencias de mirando la cabeza, ¿no? Que lo veo pues bastante similar. El pronoto también de aspecto acampanado, igual que la especie anterior. Os voy a poner un poco la anterior, lo voy a mover. Esta es la de antes, ¿vale? Esta es la de antes. Fijaros que, bueno, en el aspecto pues más o menos similar, la cabeza, el cuello, pronoto acampanado, sin espinas, seguimos repitiendo los mismos conceptos, aquí estamos en las mismas, pues la cabeza, el cuello, pronoto acampanado, sin espinas, de aspecto, como decía, de cono truncado o campana, con los bordes sobresalientes, formando así un ángulo convexo, aquí también, ¿veis? Así en principio es un poco complicado ver algún tipo de diferencia. Os decía que sí notaba yo, por ejemplo, en el tema de las punteaduras, en el caso de melanura, de la especie melanura, sí veía que las punteaduras, por ejemplo, veo estas punteaduras más grandes, veo menos densidad en las punteaduras, que si nos vamos, por ejemplo, a esta especie, veis que están los puntos más juntos unos de otros. Lo que sí podemos hablar como mínimo es de que hay una mayor densidad, ¿vale? Una mayor densidad de estos puntos. Entonces, bueno, en el tema de la coloración también, bueno, pues el color que estamos viendo aquí, está clarísimo que hay un color que domina, este color pardo rojizo, y esa sutura negra con la zona de la cola, ¿vale? Con la zona de la cola oscura, la sutura, y sin embargo, pues si nos vamos aquí, bueno, pues vemos un color uniforme, ¿vale? Vamos a intentar enfocar un poco. Aquí vemos un color más uniforme y no se advierten esas manchas negras ni en la parte terminal de los élitros,
Lo veis, ¿no? Ni la parte terminal, ni nada. Os comentaba también que ocurría como antes también, ¿no? Es que son muy parecidas, son miembros es que son miembros del mismo género. Del mismo género y llamadas especies bastante similares. El ápice, el ápice o la zona apical del élitro truncado también, igual que en el caso anterior. Es decir, es que realmente las diferencias pueden ser muy sutiles, sobre todo si no eres capaz de ver las pequeñas diferencias que pueda haber entre ellas de manera rápida. Entonces, viendo estas dos cosas y pasando ahora otra vez al PDF, que es lo que deberíamos de estar viendo por aquí, estaríamos aquí. O sea, si nos vamos de nuevo, entendiendo que estamos ante una estenurela, y nos vamos de nuevo arriba, pues nada, elitros amarillentos con manchas negras, nada, diversas coloraciones, ¿veis? Vamos al 2. No son enteramente negros porque es nigra, elitros rojizos o amarillentos, nos iríamos al 3. Puntuación del pronoto fino de una bifaciata, como os digo, no es considerable esto que sean punteaduras finas. El pronoto tiene una puntuación fuerte, las antenas en los machos sobrepasan ligeramente nos vamos al 4 y al caso que veríamos antes, la coloración de los élitros rojizo oscuro, muy raramente con manchas negras. Cuidado, puede haber ejemplares que por eso digo que puede ser complicado determinar unas de otras. Y la puntuación del pronoto es fuerte y es densa. Frente a melanura, que el color más bien es pardo amarillento en macho, rojizo en la hembra, manchas oscuras, apicales y suturales claras, evidentes, y una puntuación del pronoto también fuerte, aunque menos densa. Fijaros que en la densidad, es donde yo he podido ver más, por ejemplo, en la densidad de la coloración, pero sobre todo en la densidad es donde he podido ver más la diferencia. ¿Vale? Voy a ver si volvemos de nuevo, una vez que hemos tratado ya el tema, a quitar esto. Y ahora, si os acordáis de las características, porque esto lo malo que tiene es que hay que estar todo el rato acordándose de lo que... Voy a poner un poco más cerca, a ver si consigo que ilumine mucho más. A ver. Uf, ya más cerca no me puedo poner. A ver. Bueno, pues eso. Aquí teníamos la melanura. Vamos a ver dónde está la melanura. Aquí está la melanura. ¿Vale? Fijaros, densidad del pronoto, de las punteaduras del pronoto, coloración oscura. Y nos vamos ahora a la otra. ¿Veis? Que el rojo es más rojizo, ¿eh? Es un rojo diferente. Los élitros, además, un color uniforme. Y una densidad de los puntos más fuerte. Pues con estas diferencias tan sutiles, pues diferenciaríamos aquí a la que tenéis delante como Stenurella approximans y esta como Stenurella melanura. Pues nada, señores, me alegro muchísimo de haber ya estado por aquí y me despido. A ver si luego me conecto otro ratillo y nos vemos por aquí por sorpresa. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.